Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. Adéntrate en uno de los capítulos más inquietantes de la historia de Estados Unidos con este documental de True Crime. En esta detallada historia criminal, revisitamos la vida de Sharon Tate, la noche impactante que cambió Hollywood para siempre y la implacable investigación policial que siguió. Este episodio te lleva a través de su ascenso como una actriz prometedora, la noche trágica que conmocionó al mundo y el drama judicial que se convirtió en uno de los juicios más comentados del siglo XX. Con hechos cuidadosamente investigados, detalles reconstruidos y un estilo narrativo cinematográfico, este documental criminal explora no solo los acontecimientos, sino también las preguntas que permanecen sin respuesta hasta el día de hoy. Si te apasionan las historias de True Crime, este documental está hecho para ti. Desde sus inicios profesionales hasta la sala del tribunal, cada detalle te acerca al corazón de este inolvidable caso criminal. Acompáñanos mientras descubrimos las capas de este documental de True Crime, una historia de ambición, tragedia y justicia. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y, por favor, denle me gusta al video. Sharon Marie Tate nació el 24 de enero de 1943 en Dallas, Texas. Creció en una familia militar. Su padre servía en el ejército de los Estados Unidos, lo que significaba mudanzas frecuentes de un estado a otro, y en ocasiones, incluso al extranjero. La infancia de Sharon estuvo lejos de ser fácil. Cada nuevo hogar le exigía adaptarse, hacer amigos y acostumbrarse a una cultura diferente. Pero fue precisamente este movimiento constante lo que formó su personalidad abierta y su capacidad para conectar con personas muy diversas. Desde muy temprana edad, mostró una belleza natural que invariablemente atraía la atención de quienes la rodeaban. Sin embargo, su familia se tomó esto con naturalidad. Se esforzaron por educar a su hija para que valorara no solo su apariencia, sino también el trabajo duro, la bondad y la disciplina. Ya en la adolescencia, Sharon comenzó a participar en concursos de belleza. Su elegancia, fotogenia y presencia escénica le valieron premios y atención. Pero nadie, ni siquiera ella misma, sospechaba que aquello sería el primer paso hacia una futura carrera cinematográfica. En la escuela secundaria, Sharon era bastante tímida, aunque destacaba entre sus compañeros. No aspiraba a ser líder, pero las personas se sentían atraídas por ella. Su dulzura, su sonrisa y su capacidad para escuchar hacían que los demás sintieran que podían ser ellos mismos a su lado. Después de terminar la escuela, la familia volvió a mudarse. Durante este periodo, Sharon ganó mayor independencia. Comenzó a pensar conscientemente en su futuro y en lo que quería hacer. La idea de una carrera como actriz pasó por su mente, pero durante mucho tiempo siguió siendo más un sueño que un plan concreto. Todo cambió cuando empezó a recibir ofertas de modelaje. Comenzó a posar para revistas y sus fotografías aparecían cada vez con más frecuencia. Su figura elegante, su cabello rubio y sus ojos inusualmente expresivos la distinguían de otras chicas. A comienzos de la década de 1960, su belleza encajaba con los estándares de Hollywood de la época, pero al mismo tiempo poseía una suavidad y naturalidad que atraían a fotógrafos y directores. Sus primeros pasos en el cine fueron modestos. Sharon consiguió papeles muy pequeños, incluidas breves apariciones en proyectos televisivos. Para la actriz en ciernes, esto representó un desafío. Largas horas de ensayos, esperas en el set, instrucciones estrictas de los directores y la necesidad de lucir siempre impecable. Pero aprendía rápido. Sus colegas señalaban su disciplina y su enfoque serio hacia el trabajo. Incluso si un papel se limitaba a unas pocas líneas, Sharon se esforzaba por hacerlo creíble. Hollywood a comienzos de los años 60 era un lugar donde se cruzaban ambiciones, sueños y una competencia feroz. Las jóvenes actrices competían a diario por la atención de agentes y directores de casting, y el camino hacia el éxito rara vez era rápido.
Sharon tuvo que enfrentarse a la realidad de que la apariencia por sí sola no era suficiente. Debía demostrar constantemente su capacidad de trabajo, mantenerse en forma y aprender. Asistía a clases de actuación, trabajaba con entrenadores de dicción y desarrollaba su lenguaje corporal. No era fácil. Quienes la rodeaban a menudo la veían solo como una llamativa rubia y subestimaban su deseo de crecer profesionalmente. Pero quienes estaban cerca de ella sabían que bajo su apariencia frágil se escondía un carácter fuerte. Un verdadero avance en su vida llegó cuando conoció a personas del círculo del productor cinematográfico Martin Ransone y a otras figuras de la industria que vieron potencial en ella. Poco a poco, Sharon comenzó a obtener papeles más destacados. Sus debuts, aunque no fueran protagónicos, atrajeron la atención de críticos y del público. La cámara parecía amarla. Cada plano en el que aparecía tenía algo especial. Poseía una combinación de naturalidad y magnetismo que no podía crearse artificialmente. Para mediados de la década, Sharon Tate ya se había consolidado firmemente en la industria. Apareció en películas que, aunque no fueron grandes éxitos, le permitieron hacerse un nombre. También continuó trabajando como modelo, y sus fotografías adornaban las portadas de populares revistas de moda y cine. Sharon se convirtió gradualmente en un símbolo de un nuevo tipo de actriz. Joven, moderna, independiente, diferente de las heroínas estereotipadas de épocas anteriores. En su vida personal, durante este periodo también experimentó cambios. Hollywood era un lugar donde lo personal y lo profesional se entrelazaban. Los contactos, las fiestas y los encuentros con directores y actores le abrían nuevos horizontes. Pero Sharon no estaba impulsada por el deseo de convertirse en una habitual de la vida nocturna. Valoraba las relaciones genuinas y elegía a quienes realmente conectaban con ella. En su círculo comenzaron a aparecer personas que desempeñarían papeles importantes en el futuro. Pero por el momento, Sharon se centraba principalmente en su trabajo y en su crecimiento creativo. Soñaba con papeles que le permitieran revelar una mayor profundidad emocional y mostrar su talento dramático, no solo su atractivo físico. Los directores empezaron a notarlo, y Sharon comenzó a recibir invitaciones para audiciones que exigían que las actrices fueran algo más que sonrientes y fotogénicas. A comienzos de los años 60, participó en proyectos que la ayudaron a desarrollar su técnica actoral y a adaptarse a distintos géneros, desde comedias ligeras hasta películas dramáticas. Así, su biografía durante este periodo fue un camino de trabajo arduo, ascenso gradual y búsqueda de su lugar en la vasta industria cinematográfica. Con cada nuevo papel, Sharon se sentía cada vez más segura en el set. Sabía cómo relacionarse con camarógrafos, directores y colegas, y esto la hacía muy solicitada. Al mismo tiempo, mantenía una manera sencilla de comunicarse, gracias a la cual se formó a su alrededor un círculo de amigos que la valoraban no por su estatus, sino por sus cualidades humanas. Para mediados de los años 60, Sharon Tate ya se había convertido en una figura destacada de Hollywood. Protagonizó varias películas que consolidaron su posición, y el público comenzó a reconocerla no solo como modelo, sino también como actriz. Uno de sus primeros papeles significativos fue en la película Eye of the Devil, 1966, en la que Sharon interpretó a Jennifer North. La película atrajo la atención del público, y muchos críticos destacaron su presencia en pantalla. Aunque el papel no era el principal, fue precisamente en él donde se reveló su capacidad para crear una imagen viva y convincente, y no simplemente adornar el encuadre. Tras este éxito, comenzó una nueva etapa en su carrera. Fue invitada a participar en películas que requerían mayor carisma y audacia interpretativa. Sharon actuó en comedias y filmes de aventuras, explorando distintos géneros. Su apariencia la ayudaba a crear personajes impactantes en pantalla, pero detrás de esa aparente facilidad había un entrenamiento serio. Continuó tomando clases de actuación para superar el estereotipo de la chica bonita. Los críticos de la época señalaban una cualidad especial en ella, una presencia natural y orgánica que permitía al público creer en sus personajes.
Uno de los puntos de inflexión en su vida fue su encuentro con el director Roman Polanski. En ese momento, Polanski apenas comenzaba a conquistar Hollywood tras el éxito de sus películas europeas. Se conocieron durante los preparativos de la película Dance of the Vampires. Al principio, la relación entre el director y la actriz fue profesional. Él veía en Sharon a la intérprete ideal para su personaje, y ella lo percibía como un mentor experimentado que podía ayudarla a florecer en la pantalla. Pero muy pronto, el interés profesional dio paso a sentimientos personales. El rodaje de Dance of the Vampires no solo fue un punto culminante creativo, sino también el inicio de una gran historia de amor. Polanski era conocido por su perfeccionismo, y Sharon respetaba sus exigentes estándares. Su colaboración demostró una complementariedad perfecta. Él, un director con una visión poco convencional. Ella, una actriz con una luz interior y la capacidad de dar vida a sus ideas en la pantalla. Tras la finalización de la película, su relación se transformó en un romance que pronto se convirtió en tema de conversación en Hollywood. Su unión parecía la encarnación de un sueño cinematográfico moderno. Una joven y hermosa actriz y un director talentoso, ambos en pleno ascenso. Se casaron en enero de 1968. La boda tuvo lugar en Londres, y las fotografías del evento aparecieron en revistas de todo el mundo. Simbolizaban algo más. Una nueva generación de cine que combinaba la sofisticación europea con el glamour de Hollywood. Después de la boda, la vida de Sharon adquirió nuevos matices. Continuó filmando activamente mientras apoyaba al mismo tiempo la carrera de su esposo. Su hogar se convirtió en un punto de encuentro para la élite creativa de los años 60. Actores, músicos y artistas acudían a visitarlos. Sin embargo, Sharon siguió siendo una persona que valoraba la comodidad y la sencillez. Los amigos recordaban que, a pesar de su estatus y de la atención mediática, ella seguía siendo abierta y sincera. Sus películas de finales de los años 60 la consolidaron como una actriz con un gran potencial. En Valley of the Dolls, 1967, interpretó el papel que le otorgó una verdadera popularidad. La película fue un éxito comercial, y millones de espectadores vieron a Sharon no solo como una belleza, sino también como una actriz capaz de transmitir vulnerabilidad y drama. Este papel le dio reconocimiento, pero también atrajo una mayor atención de la prensa. Los periodistas comenzaron a seguir cada uno de sus pasos. En ese momento, Sharon pensaba cada vez más en su futuro. Soñaba con papeles dramáticos serios que le permitieran ir más allá de su imagen en pantalla. En entrevistas, decía que no quería quedarse simplemente como una chica de póster. Su objetivo era demostrar su talento como actriz. Estaba decidida. Entendía que Hollywood no siempre estaba dispuesto a dar a las actrices la oportunidad de demostrarse, y sabía que tendría que luchar por cada ocasión. Su estilo de vida reflejaba el espíritu de los años 60. Hollywood en esa época era el centro de la moda, la música y las nuevas ideas, y Sharon encarnaba todo eso. Era moderna, elegante y al mismo tiempo carente de arrogancia. Su imagen aparecía con frecuencia en las páginas de revistas brillantes y muchas chicas intentaban imitar su forma de vestir. Casas de moda la invitaban a sesiones fotográficas y poco a poco se convirtió en un verdadero ícono de estilo. Ella y Polanski viajaban mucho. El trabajo del director exigía su presencia en rodajes en distintos países y Sharon solía acompañarlo. Estos viajes le permitieron ampliar sus horizontes y familiarizarse con el cine y la cultura europeos. Se adaptaba con facilidad a nuevos entornos, logrando ser el centro de atención sin perder su naturalidad. En conversaciones privadas, Sharon decía a menudo que la familia era tan importante para ella como su profesión. A pesar de sus ambiciones profesionales, soñaba con un hogar, hijos y una vida armoniosa. Quienes la conocían de cerca destacaban esta combinación tan particular. Podía ser una estrella deslumbrante en la pantalla y al mismo tiempo tranquila y hogareña entre amigos. A finales de los años 60, su carrera estaba en pleno ascenso. Ya no era solo una actriz prometedora, se había convertido en un rostro reconocible de Hollywood, se había ganado el respeto de sus colegas
y tenía la perspectiva de obtener papeles más serios en el futuro. Era vista como una de las representantes más vibrantes de su generación, fresca, sincera y talentosa. Sharon Tate seguía siendo una mujer que vivía sus sueños, trabajaba en sí misma y creía que sus mejores años aún estaban por delante. En ese momento, su vida estaba marcada por una sensación de entusiasmo, por la expectativa de futuros éxitos y por la confianza de que apenas estaba comenzando a realizar su potencial. El 8 de agosto de 1969, la casa de Cielo Drive, en Benedict Canyon, parecía tranquila y apartada. Era una espaciosa mansión, alquilada por el ingeniero de sonido Terry Melcher, y en ese momento era el hogar de la actriz Sharon Tate. Roman Polanski, su esposo, se encontraba en Londres por motivos de trabajo y preparándose para un nuevo rodaje. Su ausencia significaba que la velada se pasaría únicamente en compañía de amigos de Sharon. Ella estaba embarazada de 9 meses y había intentado no quedarse sola durante esas últimas semanas. Esa noche había 3 amigos cercanos como invitados. El primero era Jay Sebring, estilista y empresario que había sido su amante en el pasado, pero con quien había mantenido una cálida amistad. El segundo era Wojtek Frykowski, un escritor polaco de espíritu aventurero, y su amiga Abigail Folger, una heredera del café, inteligente y culta, profundamente involucrada en el mundo del arte y la filantropía. El grupo se conocía desde hacía mucho tiempo, y su presencia alrededor de Sharon resultaba natural, especialmente en un momento en el que ella necesitaba apoyo. La velada transcurría de manera distendida. Cenaron juntos, se desplazaban de una habitación a otra, comentaban asuntos cotidianos y hablaban de planes futuros. Sharon se veía cansada, pero intentaba mantenerse animada y participar con interés en la conversación. Jay bromeaba de vez en cuando, creando un ambiente ligero, mientras Abigail y Wojtek alternaban entre discutir y reír, para luego volver a sumergirse en la charla. En varias habitaciones de la casa había luces encendidas, y una música suave sonaba de fondo, creando una sensación de comodidad y tranquilidad. Afuera, la noche de agosto era silenciosa y cálida. La casa y el terreno que la rodeaba daban la impresión de ser un espacio protegido. Altas puertas cerraban el acceso desde la calle, y el camino de entrada era largo y serpenteante, atravesando laderas rodeadas de vegetación densa. Su lejanía de la carretera principal hacía que la casa fuera difícil de alcanzar para transeúntes ocasionales. Parecía un lugar apartado del resto de la ciudad, y eso era precisamente lo que atraía a quienes buscaban paz y tranquilidad. Pero ese mismo aislamiento la hacía vulnerable. A medida que el reloj se acercaba a la medianoche, en la casa seguía reinando un ambiente amistoso. Nadie de los presentes podía imaginar que, a apenas unos cientos de metros, más allá de las puertas, se estaba desarrollando un acontecimiento que lo cambiaría todo. Afuera, el cañón parecía silencioso, pero ese silencio era engañoso. Un automóvil se acercó lentamente a las puertas de la casa. Sus faros atravesaron la oscuridad, iluminando brevemente el camino, y luego el motor se apagó. Esto pasó desapercibido para los habitantes de la casa. Estaban absortos en la conversación y la música ahogaba los sonidos del exterior. Varias personas bajaron del coche. Su aparición no fue casual. Se movían con seguridad, sin perder tiempo en acciones innecesarias, y se dirigieron directamente hacia las puertas. A partir de ese momento, el lugar dejó de ser un espacio acogedor y se convirtió en el escenario de una tragedia. Al mismo tiempo, cerca de allí se encontraba un joven llamado Stephen Parent. Tenía solo 18 años. Había llegado a Benedict Canyon para visitar a un conocido, William Garretson, que trabajaba como cuidador y vivía en una pequeña casa dentro de la propiedad. Stephen permaneció allí poco tiempo y luego, alrededor de la medianoche, regresó a su automóvil y se dispuso a volver a casa. Su visita fue breve y completamente fortuita. No tenía ninguna relación con las personas que se encontraban en la casa principal y había llegado allí únicamente por casualidad. Cuando Stephen se acercó a la puerta, las luces de su coche iluminaron parte del camino.
Fue entonces cuando se encontró con quienes ya avanzaban hacia la casa. El encuentro fue inesperado tanto para él como para aquellos que detuvieron su automóvil. El joven no tenía forma de comprender lo que estaba ocurriendo. Todo sucedió con extrema rapidez. En cuestión de minutos, se convirtió en la primera víctima de la noche. Su vida terminó justo en la puerta, antes de que siquiera pudiera abandonar el lugar. Después de esto, los intrusos continuaron su avance. La puerta, que había parecido una barrera, fue superada. La noche volvió a envolver el cañón en silencio, pero ahora ese silencio adquirió un carácter amenazante. Lenta y firmemente, las figuras comenzaron a avanzar por el camino de entrada. Mientras tanto, dentro de la casa, aún persistían los signos de una velada pacífica. Luces encendidas, música, voces. Quienes estaban dentro no sabían que los primeros pasos hacia la tragedia ya se habían dado. Sharon se encontraba en la sala de estar con Jay Sebring, mientras Abigail Folger y Wojtek Frykowski se desplazaban de una habitación a otra de vez en cuando. No podían oír a los extraños que se aproximaban debido a la distancia y al aislamiento de la casa, lo que solo aumentaba la vulnerabilidad de la situación. Las primeras señales de alarma para los vecinos del cañón fueron sonidos lejanos, pero en ese momento no les prestaron atención. En un vecindario donde la distancia entre las casas era considerable, esos ruidos podían provenir de muchas fuentes, y los residentes estaban acostumbrados a ellos. Solo más tarde esos mismos sonidos adquirirían un significado distinto en el contexto de lo que había ocurrido. Los acontecimientos dentro de la casa se desarrollaron con rapidez. Wojtek Frykowski fue uno de los primeros en encontrarse con los intrusos. Los testimonios recogidos durante la investigación indican que él se encontraba más cerca de la salida y fue quien se dio cuenta de que desconocidos habían entrado en la casa. Sus intentos de resistirse fueron inútiles. La situación evolucionó demasiado rápido, y el número de atacantes no le dejó ninguna posibilidad real. Abigail Folger, que quedó a la vista de los intrusos, también intentó escapar. Sus acciones fueron caóticas, algo comprensible dada la amenaza repentina e inconsciente. A pesar de sus esfuerzos, la resistencia resultó inútil. El interior de la casa, que momentos antes había sido un espacio de conversación amistosa, se convirtió en un escenario de lucha, donde los acontecimientos carecían de toda lógica. Jay Sebring, que se encontraba junto a Sharon, también se vio involucrado en el enfrentamiento. Sus intentos de proteger a la actriz fueron inmediatos e instintivos. Sin embargo, las fuerzas eran desiguales. Los hechos se sucedieron con rapidez y, en cada episodio, se repetía el mismo patrón. La resistencia no podía detener a quienes habían llegado a la casa con un propósito predeterminado. Sharon Tate, que se encontraba en las últimas etapas de su embarazo, no tenía capacidad física para emprender ninguna acción. Fue testigo de los acontecimientos que se desarrollaban y prácticamente no pudo influir en ellos. Todos sus esfuerzos en ese momento se limitaron a intentar hablar y suplicar piedad. Pero lo que estaba ocurriendo ya escapaba completamente a su control. En los minutos siguientes, dentro de la casa tuvieron lugar hechos que más tarde serían reconstruidos minuciosamente por los investigadores. Para los testigos, incluidos los de las zonas cercanas, pasaron casi desapercibidos. Solo gritos aislados y ruidos lejanos atravesaron el silencio nocturno del cañón. Esos sonidos no fueron percibidos como señales de una emergencia. Solo a la mañana siguiente quedó claro qué había sucedido exactamente en el interior. Los vecinos y trabajadores cercanos fueron los primeros en recibir información sobre la tragedia. Uno de ellos se puso en contacto con la policía después de ver huellas que indicaban claramente que había ocurrido un incidente. La información fue transmitida a la comisaría y se envió una patrulla al lugar. Los agentes que llegaron se encontraron con una escena que de inmediato reveló la magnitud de lo ocurrido. La casa, que el día anterior había estado llena de vida, se había convertido ahora en el escenario de una tragedia. Encontraron cuerpos tanto dentro como fuera de la vivienda. El primer vehículo visible fue el automóvil de Stephen Parent en la puerta.
lo que permitió identificarlo rápidamente y confirmar que había sido la primera víctima. Una inspección posterior reveló los cuerpos de Abigail Folger y Wojtek Frykowski. Dentro de la casa, los agentes encontraron a Jay Sebring y a Sharon Tate. Para la policía, se trató de una de las intervenciones más difíciles de sus carreras. La magnitud del suceso y la identidad de las víctimas otorgaban a la situación una relevancia especial. Desde la primera etapa quedó claro que se trataba de un crimen cometido con especial brutalidad y premeditación. En ese momento, la tarea principal de la policía era documentar los hechos y asegurar la escena. El área fue acordonada y se llamó a expertos forenses e investigadores. La noticia del suceso se difundió rápidamente por la ciudad y, en cuestión de horas, la prensa se enteró de la tragedia. Pero para Sharon Tate y sus amigos, lo más importante era el hecho en sí. Una noche de verano aparentemente normal se había convertido en una catástrofe, en la que nadie de los que estaban en la casa sobrevivió. La mañana del 9 de agosto de 1969 quedó grabada para siempre en la historia de Los Ángeles. Cuando los primeros periodistas supieron lo ocurrido en Cielo Drive, la noticia se propagó como un incendio por toda la ciudad. Para la policía, sin embargo, esa mañana comenzó con una realidad distinta. Ante ellos había una casa en la que literalmente cada centímetro era una pista. La investigación inicial resultó extremadamente compleja debido a la magnitud y al caos dejado por los criminales. Agentes del LAPD, expertos forenses y especialistas en escenas del crimen trabajaron en el lugar. Su tarea principal era documentar cada detalle, ya que estaba claro que se trataba de un crimen de brutalidad y exhibición excepcionales. En primer lugar, los investigadores observaron huellas en el exterior. La puerta por la que los atacantes habían entrado presentaba marcas. Se encontraron huellas de calzado en el suelo. El coche de Stephen Parent, con el cuerpo del joven en su interior, estaba estacionado junto a la puerta. Esto indicó de inmediato que la tragedia había comenzado allí, incluso antes de entrar en la casa. Cuando los investigadores forenses ingresaron, se encontraron con una escena que conmocionó incluso a los más experimentados. Documentaron paso a paso la posición de los cuerpos. Sharon Tate yacía en el suelo de la sala de estar, con Jay Sebring cerca. Abigail Folger y Wojtek Frykowski fueron encontrados en distintas partes de la casa y del área circundante. Todos habían sido víctimas de agresiones, y la naturaleza de sus heridas indicaba que casi todos habían ofrecido resistencia. El examen forense realizado poco después de la tragedia proporcionó un panorama que finalmente convenció a la policía. El crimen no solo había sido homicida, sino también demostrativo. Stephen Parent murió a causa de heridas de bala recibidas cerca del automóvil. Se determinó que Jay Sebring había sufrido golpes y heridas de arma blanca mientras intentaba proteger a Sharon. Wojtek Frykowski murió a consecuencia de múltiples golpes y puñaladas. Aunque los expertos forenses señalaron que había luchado desesperadamente por su vida e intentado escapar. Abigail Folger, según el informe de la autopsia, intentó huir, pero fue alcanzada en la calle frente a la casa. La muerte de Sharon Tate fue confirmada como resultado de múltiples heridas de arma blanca. Los expertos subrayaron que ella suplicó por su vida y por la de su hijo, pero esas súplicas fueron ignoradas. Las impactantes conclusiones de los forenses intensificaron la indignación pública. Los Ángeles se sumió en una atmósfera de miedo. Los periódicos informaban en primera plana que los asesinos seguían libres y que sus motivos eran desconocidos. Las celebridades de Hollywood reforzaron sus medidas de seguridad, y la ciudad comenzó a especular sobre la posibilidad de una serie de ataques. La policía empezó a desarrollar varias teorías. La primera y más evidente fue el robo. Los investigadores supusieron que individuos desconocidos habían entrado en la casa en busca de dinero o objetos de valor. Sin embargo, esta teoría comenzó a desmoronarse rápidamente. Joyas costosas, pinturas y aparatos electrónicos se encontraban en la vivienda, pero permanecían intactos. Los perpetradores no se habían llevado nada, lo que indicaba un motivo diferente. La segunda teoría involucraba el entorno de Roman Polanski.
Los investigadores examinaron detenidamente sus contactos y relaciones en Hollywood y fuera de él. También se prestó atención a Wojtek Frykowski, cuyo círculo era considerado controvertido y despertaba el interés de la policía. En un principio se especuló que la tragedia podría estar relacionada con conflictos personales o con un acto de venganza. Pero esta teoría tampoco ofreció respuestas concluyentes. Un giro clave en la investigación se produjo unas semanas más tarde, con otro acto violento: el asesinato de los LaBianca en su casa de Los Ángeles. Se hicieron evidentes similitudes en el patrón del crimen: una brutalidad inusual, el uso de cuchillos, el carácter aparentemente aleatorio y los grafitis en las paredes. Estas coincidencias llevaron a los investigadores a sospechar una posible conexión entre los delitos. En esta etapa de la investigación, la policía centró su atención en jóvenes que orbitaban alrededor de una figura llamada Charles Manson. La información sobre su familia comenzó a aparecer en los informes tras una serie de entrevistas. La secta era un grupo de jóvenes aislados que profesaban las enseñanzas de Manson y estaban dispuestos a cumplir sus órdenes. Las primeras indicaciones de la implicación de la familia surgieron a partir de informantes y de personas detenidas por delitos menores que conocían a algunos de sus miembros. Un verdadero avance se produjo cuando la policía arrestó a varios integrantes de la familia bajo sospecha de robo de automóviles y posesión de armas. Durante los interrogatorios comenzaron a aparecer indicios indirectos de su participación en los asesinatos. Uno de los puntos de inflexión ocurrió cuando Susan Atkins, una de las seguidoras más cercanas de Manson, fue encarcelada por un cargo distinto y empezó a confiar a sus compañeras de celda los detalles de la tragedia de Cielo Drive. Sus confesiones se convirtieron en el vínculo que conectó directamente a la familia con los asesinatos. La policía revisó de manera urgente todo el material recopilado hasta ese momento. Los interrogatorios se volvieron más precisos y dirigidos. Se estableció que la casa de Polanski había sido elegida deliberadamente la noche del 9 de agosto. Anteriormente había pertenecido al productor Terry Melcher, quien en su momento había rechazado a Manson un contrato musical. Este detalle reveló un posible motivo. Manson quería enviar un mensaje a Hollywood y a la sociedad utilizando a sus seguidores para llevar a cabo un acto de violencia demostrativo. La investigación fue reconstruyendo los hechos paso a paso. Confesiones clave surgieron durante los interrogatorios de Atkins y posteriormente de Linda Kasabian, quien también estuvo presente esa noche. Kasabian se convirtió en la testigo estrella de la acusación, describiendo con detalle la ruta, los roles de cada participante y cómo se desarrollaron los acontecimientos desde el momento en que entraron en la propiedad. Tras estos testimonios, la policía ya no tuvo dudas. Comenzaron los arrestos masivos de los miembros de la familia. Charles Watson fue uno de los primeros en ser detenido, seguido poco después por Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten. Todos quedaron bajo investigación. El propio Charles Manson fue arrestado más tarde, durante una redada en el rancho donde se reunían sus seguidores. Para el momento en que Manson y su grupo fueron arrestados, los investigadores ya contaban con un sólido conjunto de pruebas: huellas dactilares, declaraciones de testigos, evidencias circunstanciales y confesiones. Los arrestos provocaron una enorme reacción pública. Los periódicos escribieron sobre un culto a la muerte, y el nombre de Manson se convirtió en un símbolo del horror. Para los investigadores, este fue el cierre de la primera fase de la investigación. Solo habían pasado unos pocos meses desde el caos en la escena del crimen hasta la identificación precisa de los responsables. Sin embargo, esos meses se transformaron en un periodo de miedo, rumores y conmoción para la ciudad. El público comprendió con horror que la tragedia ocurrida en la casa de Sharon Tate no había sido un accidente, sino parte de un plan concebido en la mente de un hombre que había convertido a un grupo de jóvenes en ejecutores obedientes. Los preparativos para el juicio por la tragedia de Cielo Drive se convirtieron en uno de los procesos más extensos en la historia de Los Ángeles. Para el momento en que los miembros arrestados de la familia Manson comparecieron ante el tribunal, la atención pública había alcanzado su punto máximo. Los periódicos y los canales de televisión publicaban historias casi a diario, creando una atmósfera sensacionalista en torno al caso.
La gente exigía respuestas y justicia. Las preguntas ¿por qué? ¿Y cómo fue posible? Resonaban cada vez con más fuerza. La sala del tribunal donde se presentarían las pruebas se preparaba para una verdadera prueba. Se reforzaron las medidas de seguridad, ya que muchos temían que los seguidores de Manson intentaran influir en el proceso. La policía vigilaba de cerca la entrada. Los periodistas ocupaban sus asientos antes de que comenzaran las audiencias, y ciudadanos comunes hacían fila para poder entrar y presenciar el juicio con sus propios ojos. El proceso amenazaba con convertirse no solo en un juicio legal, sino en un acontecimiento seguido a nivel nacional, en el que cada detalle se convertía en objeto de debate. Desde el inicio mismo, la atención se centró en Charles Manson. Su apariencia, su comportamiento y sus palabras no dejaban a nadie indiferente. Durante las audiencias iniciales, actuaba de forma deliberadamente provocadora ante el público. A veces intentaba dirigirse al jurado, otras veces hacía declaraciones duras, demostrando su desprecio por la autoridad del tribunal. Sus seguidores, fuera del edificio, también intentaban mantener el culto a su personalidad organizando protestas, asistiendo en grupos y, en ocasiones, incluso rapándose símbolos en la frente como señal de devoción. Todo esto reforzaba la sensación de que la sociedad se enfrentaba a algo más que un simple caso criminal. Se trataba de un choque entre el mundo civilizado y una ideología basada en la obediencia ciega. La fiscalía construyó cuidadosamente su caso. Su principal base fue la participación de Linda Kasabian, exmiembro de la familia que aceptó cooperar con las autoridades. Su testimonio fue detallado y coherente. Describió cómo Manson daba las órdenes, cómo se planeó la noche del 9 de agosto y cómo se asignaron los roles. Sus palabras resultaron decisivas, ya que vinculaban directamente a Manson con el crimen, aunque él no hubiera participado personalmente en los ataques. La defensa, por su parte, intentó presentar el caso de otra manera. Sostuvieron que sus clientes estaban bajo una influencia psicológica, que Manson no había ordenado directamente los asesinatos y que sus palabras habían sido distorsionadas o malinterpretadas. También intentaron desacreditar a los testigos, señalando contradicciones y el estado emocional de los participantes. Pero cada nuevo día del juicio aportaba detalles que debilitaban la postura de la defensa. Se prestó especial atención al comportamiento de los acusados. Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten se comportaron de manera provocadora durante gran parte del proceso. Sonreían, charlaban y en ocasiones incluso cantaban. Esto resultaba aterrador para el público. Parecía que las personas sentadas ante el tribunal habían perdido por completo el sentido de la realidad. Este comportamiento reforzaba aún más la idea de que estaban bajo la poderosa influencia de Manson y habían perdido totalmente su propia voluntad. Numerosos incidentes impactantes ocurrieron directamente en la sala del tribunal. Por ejemplo, cuando uno de los abogados intentó argumentar que su clienta había actuado por completo por voluntad propia, Manson lo interrumpió bruscamente, demostrando su deseo de mantener el control. En otro momento, hizo un movimiento repentino hacia el juez, provocando pánico y obligando a reforzar la seguridad. Estos episodios no hicieron más que intensificar la sensación de que el juicio estaba superando los límites de un proceso judicial ordinario. Para el jurado, la prueba más difícil fueron los testimonios. Linda Kasabian describió con detalle cómo fue la noche de la tragedia, las frases que se utilizaron y las acciones que se llevaron a cabo. Su relato, tranquilo pero cargado de emoción, dejó una profunda impresión. Recordó: «Yo estaba sentada en el coche y escuchaba los gritos que venían de la casa. Sabía que algo terrible estaba ocurriendo, pero no pude obligarme a entrar». Estas palabras subrayaban que ella había sido testigo, no participante. Sobre Stephen Parent, un transeúnte ajeno a la tragedia, Linda dijo: «Vi a un joven en la puerta. Quería marcharse, pero comprendí que ya era demasiado tarde». También señaló el papel de Manson. «Charles nos dijo que esa noche teníamos que hacer lo que él llamaba el trabajo. Dijo que teníamos que dar un ejemplo al mundo». Y finalmente, su confesión.
Cuando regresábamos al coche, sentí que nunca volvería a ser la misma. Los periódicos informaron que en ese momento la sala del tribunal quedó en un silencio sepulcral. El público literalmente contenía la respiración mientras ella hablaba. La fiscalía también presentó pruebas materiales: huellas dactilares, testimonios forenses y la conexión entre los hechos ocurridos en Cielo Drive y el asesinato de los LaBianca. Todo esto formó un relato coherente, en el que Manson y su familia ocupaban un lugar central. La fiscalía subrayó que, aunque Manson no hubiera participado personalmente en los asesinatos, había sido su organizador, el cerebro detrás de ellos y quien dio las órdenes. El interés público por el caso era tan intenso que el juez recordaba constantemente al tribunal la necesidad de centrarse únicamente en los hechos. Sin embargo, era imposible evitar la atención mediática. Los reportajes se emitían en horario de máxima audiencia, las fotografías del tribunal aparecían en las portadas de los periódicos, y el nombre de Manson se convirtió en un símbolo de horror y devoción fanática. El juicio se prolongó durante varios meses. Cada nuevo día traía consigo nuevos detalles, nuevas emociones y nuevas reacciones. El jurado se encontraba bajo una presión enorme, pero el juez hizo todo lo posible por mantener la objetividad. Finalmente, llegó el momento de que la fiscalía presentara su alegato final, exponiendo el caso como una narrativa cuidadosamente construida en la que quedaban definidos los roles de cada acusado. El discurso del fiscal fue la culminación de todo el proceso. Destacó que el jurado se enfrentaba no solo a un caso de asesinato, sino a un ejemplo de cómo las ideas de una sola persona pueden transformar a un grupo en un instrumento de violencia. Habló de las víctimas, de sus vidas, de lo que ocurrió aquella noche y de la necesidad de hacer justicia. Sus palabras dejaron una profunda impresión en los miembros del jurado. Tras largas semanas de audiencias, el jurado se retiró a deliberar sobre su veredicto. Sus deliberaciones se prolongaron durante varios días, ya que la responsabilidad que recaía sobre ellos era enorme. Pero finalmente, el veredicto fue unánime. Charles Manson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten fueron declarados culpables. El tribunal los condenó a muerte. Sin embargo, este no fue el desenlace definitivo. Poco después, la pena de muerte fue abolida temporalmente en el estado de California. Esto cambió el destino de los condenados. Sus sentencias de muerte fueron conmutadas por cadena perpetua. Para muchos, esto se convirtió en un símbolo de las contradicciones del sistema de justicia estadounidense. Personas que cometieron un crimen que conmocionó al mundo finalmente escaparon de la pena capital. No obstante, el veredicto del tribunal en ese momento fue inequívoco. La sociedad recibió su respuesta. Los responsables fueron condenados, y los nombres de Manson y de sus seguidores quedarán para siempre grabados en la historia como un ejemplo de las consecuencias de la devoción fanática y del culto a la personalidad.